Señora Presidenta, el país tiene una voluminosa legislación en materia laboral y de previsión social que ha sido elaborada por los gobiernos de más diversos signos. Yo así un poco de memoria, puedo recordar la primera ley de jubilaciones del gobierno de Oribe, la ley de jubilaciones escolares de Evaristo Ciganda de fines del siglo XIX, la ley de jubilaciones comerciales de Lorenzo Carnelli, las leyes de consejo de salario, que creo que la inicial fue del gobierno de Amézaga, la incorporación incluso en la Constitución de 1934 de muchas normas que hacen a la protección del trabajador y a la protección de los derechos del trabajador, la ley de sueldo anual complementario del primer gobierno del Partido Nacional, el salario vacacional aprobado por la COPRIN de Pacheco Areco, o sea, la ley de 8 horas del gobierno de Viera, redactada por Domingo Arena y Pedro Marini Ríos, 1916. O sea, hay un salpicado de normas de derecho laboral y previsión social que seguramente hay que reconocer que fueron enriquecidas por el Frente Amplio cuando aprobó la ley de 8 horas para domésticas y rurales. Pero vamos a decir que toda la legislación laboral y previsional en este país, yo diría que el grueso de esa legislación fue aprobada durante los gobiernos de los partidos tradicionales. Esa es una realidad, a mi juicio, indiscutible. Hoy estamos frente a un tema de la negociación colectiva. Yo diría que esta ley no afecta fundamentalmente, quizás el más serio problema que por lo menos desde mi particular visión tiene la negociación colectiva en el Uruguay, y es de que ésta se ha transformado en una negociación entre las grandes empresas y los grandes sindicatos. Y muchas veces las necesidades de las grandes empresas o los intereses de las grandes empresas coliden con los de las pequeñas y medianas empresas, negociándose de manera tal que parecería que se favorece inicialmente a los trabajadores, pero que se negocia con la intención de perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, y se lo hace particularmente desde las empresas multinacionales. El caso, por ejemplo, de la bebida, para mí es un caso paradigmático, donde las grandes empresas multinacionales que prácticamente monopolizan el mercado de la bebida efectúan cualquier tipo de concesión laboral porque no les importa, porque es una forma de liquidar a las pequeñas y medianas empresas que en ese ramo en el Uruguay parecería que están, si no en franca desaparición, en algo bastante parecido. Y ese es quizás el principal problema que habría que abordar en la negociación colectiva. Yo diría que, honestamente, estas disposiciones que se someten a la consideración del plenario del Senado en este momento no afectan en lo sustancial la forma en que se está llevando a cabo la negociación colectiva, y yo diría que quizás lo único importante y que debería discutirse es la derogación del artículo 17 que establece la ultraactividad. Pero incluso la ultraactividad también ha sido utilizada como un mecanismo de perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, y ese es un tiro por elevación a los trabajadores también. Es por esa razón que nosotros consideramos que deben introducirse algunas modificaciones en el marco de la negociación colectiva, y yo no digo que sean estas las que realmente a mí me interesaría introducir, pero bueno, hay una cierta aproximación a las mismas. Quiero decir además que lo hago por esos motivos, y no por el hecho de aparecer legitimando los dictados de un organismo internacional, que yo reconozco que debemos cumplir con los tratados libremente aprobado por la República, pero quiero advertir contra un peligro que se está dando en la política internacional, que es de imponerle
y sobre todo imponerle a los pequeños estados, como el nuestro, directivas por personeros de intereses que obviamente no son intereses alineados a los intereses de nuestro país. Esa es la principal objeción que yo le hago a la forma en que se están encarando las relaciones internacionales, alejando la decisión de los problemas de lo que Artigas con esa clásica, yo diría, puntería señalaba la soberanía particular de los pueblos. No me gusta que los intereses del Uruguay se diriman en foros alejados de los intereses de los uruguayos, como estoy viendo que en muchos casos está sucediendo. Y esa es la principal objeción que le hacemos a la forma en que se desarrolla la política internacional, una política internacional de sometimiento a los organismos internacionales que yo vislumbro no nos lleva a buen fin, porque no descarto que en algún momento haya una existencia de una dictadura mundial por personeros de intereses muy alejados a los intereses nuestros. Nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley en el sentido de que quizás haya que empezar a estudiar otros aspectos de la negociación colectiva que le permitan a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas tutelar efectivamente sus derechos. Era cuanto quería decir. Gracias.